Mm, bueno, am, en esta ocasión lo que yo voy a tratar de hacer es retomar rápidamente lo que vimos la vez pasada y más que nada me quiero concentrar en todos los sucesos y acontecimientos externos que van a involucrar a la formalización del mensaje, ¿sí? Bueno, que ya pasó, que estuvimos en su momento y bueno, como aún continuamos aprendiendo acerca de ello. Eh, bueno, espero que se pueda visualizar bien el pizarrón. Cualquier cosa me avisan. ¿Pueden ver lo que está más o menos anotado? La línea de arriba no se ve todo, especialmente de derecha arriba. Ahí está. ¿Así? Y ya. Bien. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, voy a tratar de explicarlo brevemente. Entonces, los que, bueno, la van a poder ver porque estoy muy en el costado. Y básicamente lo que quiero mostrar acá, esto, que es lo que vimos, es lo que está con rojo, es la línea de Israel, ¿sí? Igual si no pueden ver o está muy chiquito, pueden agrandarlo ahí en sus pantallas. Y luego lo que está abajo es la línea del Israel moderno, que es de la cual quiero partir. Acá. Bueno, estábamos acá, ¿sí? En la formalización del mensaje, nosotros estábamos acá, y lo que nosotros teníamos básicamente que hacer en este momento es entender lo que había pasado aquí, ¿sí? Porque se mencionaron muchas cosas en estos momentos, en el clamor de la medianoche, que van a ser entendidos completamente acá en la formalización del mensaje a lo largo de este periodo de tiempo. Bueno, a ver. Bien, entonces lo que quiero, lo que vamos a entender acá es que entonces en este momento entendemos que los discípulos van a entender completamente el mensaje y todo lo que vinieron aprendiendo durante los periodos anteriores, los años anteriores. El asunto que se va a discutir o que se discute aquí es el género. Va a estar combinado con Caná. Esto fue quizás lo que yo la vez pasada como que no aclaré muy bien, y fue que si tomamos a Jesús como sacerdote, va a empezar de allá, bueno, tenemos los 30 años, y Jesús no va a trabajar, digamos, a los 30 años directamente, sino que va a pasar por un periodo de prueba y por un periodo de preparación, ¿sí? Antes de dar, a conocer todo lo que nos viene a mostrar. Y bueno, él va a comenzar con el milagro de Caná, y eso está muy vinculado con el tema del matrimonio. Un asunto que va a comenzar antes de 1989 en realidad son tres asuntos, ¿sí? Acá habíamos visto que tenemos tres movimientos: el movimiento de los derechos civiles, la segunda ola del feminismo, y algo que también pasó antes de 1989 fue la revuelta de Stonewall, en el bar de Stonewall en 1969.
Entonces, vemos que previo al 1989 tenemos esos movimientos que van a ser nuevamente como reafirmado acá en lo que es la formalización, y se va a profundizar mucho en lo que es el tema de Stonewall, ¿sí? Y la comunidad LGTB. Bueno, eso rápidamente. ¿Me escuchan bien o me escuchan bajito? Porque hay ruido afuera. Bien. Buenísimo. Entonces, como primer evento en 1989 se va a convertir en un punto muy importante, en un punto de inflexión, un punto de no retorno, por todos estos acontecimientos. Entonces, tenemos que en Dinamarca fue el primer país que permitió la unión entre personas del mismo sexo. ¿Sí? Fue en Dinamarca. O sea, no es que aprobó el casamiento entre personas homosexuales, simplemente como la unión. ¿Sí? Después tenemos acá en Nueva York, que bueno, tenemos un suceso que pasa acá, se trata sobre los departamentos que están, como que tienen ¿cómo les puedo decir? Bueno, tienen como una ley, ¿sí? Un control de departamentos. Es decir, se controlaba de la manera en que, por ejemplo, no se les podía subir la tasa de alquileres, eran fijas, ¿sí? No se les podía subir a más. Y bueno, muchas de las personas querían ese tipo de departamentos y se anotaban en la lista para poder adquirir esos departamentos. Entonces, por ejemplo, si una pareja de casados, bueno, uno de ellos moría, podría tomar su lugar en esa lista, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Bueno, en 1989, en la revista Los Angeles Times, bueno, el Tribunal Supremo de Nueva York dictaminó que en una relación homosexual, ¿sí? Si una de las parejas moría, podía hacerse cargo del departamento de alquiler, ¿sí? Podía quedar a cargo y podía ser controlada por la pareja que vivía. Entonces, de esta manera, Nueva York amplió la definición de familia, digamos, ¿no? Como que tomaba mucho en cuenta la unión de estas personas. La unión entre personas del mismo sexo. Aplicando esas leyes de control del alquiler. Eso es lo que pasó en Nueva York. Después tenemos, bueno, hay un artículo de Andrew Sullivan, que es un periodista, él es homosexual y bueno, en un momento fue conservador. Bueno, fue conservador y justamente el artículo que dio él era muy conservador. Y bueno, en su artículo él básicamente va a poner dos posturas, ¿sí? Posturas de las personas dentro del grupo LGTB que están de acuerdo con colocar la ley, ¿sí? Y todos los beneficios que va a tener la ley del casamiento homosexual, como también va a reflejar a las personas que no están de acuerdo con eso, y cuáles son sus puntos de vista, ¿no? De por qué no están de acuerdo. Básicamente él refleja eso en el artículo. Pero para dejarlo más clarito, lo que él hace, se los voy a mostrar ahora, en un momento. Pero bueno, antes de eso les quiero mostrar lo que pasó también en California. Bueno, en California lo que pasó es que en ese momento, en 1989, surgió como una necesidad, bueno, como que urgió la necesidad de aprobar el matrimonio homosexual dentro de la sociedad de California.
es decir, mucho antes de que las mismas personas del movimiento LGTB precisaran eso, digamos, como que requirieran eso, ya la sociedad estaba como pidiendo, exigiendo la aprobación del matrimonio homosexual, ¿sí? Incluso antes de ellos. Bueno, después, como otro punto, otro suceso importante es lo que pasó en Alemania, ¿sí? Durante la caída del muro de Berlín en 1989. Tenemos ahí, bueno, un suceso que fue, a ver, fue la película de Coming Up. Bueno, el protagonista principal se llama Matías, ¿sí? Fue el principal actor, y la película fue presentada por primera vez en esa fecha, el 9 de noviembre de 1989, después de 40 años de separación, y la temática de esta película trataba sobre la homosexualidad. Bueno, eso ocurrió a cortas distancias de la caída del muro de Berlín. Ellos comentan, o Matías comenta que salía de la presentación, o sea, de la premier, y bueno, veía todo lo que pasaba en ese entonces, los carros, las personas en las ventanas, mucha cantidad de gente, ¿no? Bueno, se lo vincula a ese punto como un punto muy importante en esa fecha. Un ¿Cómo se llamaba acontecimiento muy la película? Coming Up. La verdad es que yo no pude conseguirla completa. Me llama la atención, no la he visto aún. Ok, Caminat. Ok, Coming Out, sí, gracias. pero no lo vi, me encantaría verla. Bueno, entonces eso sí fue visto como un evento histórico, un punto de inflexión, ¿sí? Justo en esos momentos que pasó. Bueno, ahora, todos estos acontecimientos suenan geniales, o sea, para este grupo suena muy, muy bueno, muy positivo. Lo que pasó en Dinamarca, lo que pasa dentro de Estados Unidos, lo que pasa también en Alemania. Y después de todo esto, en 1990 sucede algo, sí, me hago ver, que es como un contraataque, ¿sí? Como que va a empezar una pelea, la pelea por los derechos, ¿sí? Del movimiento LGTB. Se convierte en una pelea en 1991. A ver, se ve que esto es el 91. ¿Se puede ver? ¿Sí? Yo veo muy chiquitito, casi no distingo. Ok. ¿Y puedes agrandarlo un poco en tu pantalla? ¿O se te dificulta? Intenté, porque estoy con celular, por eso. Intenté abrirlo con los dedos, pero no. Pero no te preocupes, digo. Bueno, bien. Entonces, en 1991 aparecieron los primeros efectos de esto. Bueno, suena genial, suena bueno para ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay un asunto en 1991 que es un asunto discriminatorio. Un fiscal, ¿sí? General de Georgia retira una oferta de trabajo a una abogada que festejó su unión, bueno, con su pareja, bueno, era lesbiana, una celebración de bodas. Entonces les retiró la oferta. ¿Por qué? Porque la ley estatal prohibía ese tipo de relaciones, bueno, con personas del mismo sexo. Entonces, él salió con éxito, él hizo todo eso, la retiró, y obviamente prohibía el matrimonio homosexual. Pero, bueno, eso fue el 91. En 1990 ocurre algo que es
qué es lo que va a iniciar, digamos, la pelea, por así decirlo. Donde se empieza a calentar la situación. Esto ocurre en Hawái. ¿Sí? En Hawái hay 3 parejas de homosexuales del mismo sexo, bueno, solicitan licencias para poder casarse. Y obviamente le fueron negadas. Ellos piden esta solicitud en 1990. Como se les niega, en 1991 lo llevan a la corte. Entonces acá tenemos lo que pasa en Hawái. Bueno, lo vamos a ver acá. En Hawái. Bueno, ellos comienzan una demanda en mayo del 91, eso llega a la Corte Suprema, y este caso va a ser conocido como Boer versus Lewin. Había una organización que se llamaba Lambda. Voy a ver si lo distinguen con roja. Lambda. Y ellos básicamente lo que hacían era defender los derechos de los grupos LGTB, pero en este caso no los defendió, ¿sí? Y otro abogado tomó ese caso. Tomó ese caso y bueno, los que realmente tenían que defenderlo no lo hicieron, porque tenían dudas, tenían muchas inseguridades de que si eso estaba bien, de cómo eso iba a afectar a los demás grupos. Así que, bueno, entonces ellos comienzan su lucha aquí, en 91, y se va a extender hasta el 1993. Porque recién en ese año, ¿cuánto tiempo? ¿No? A la Corte Suprema da su sentencia. Acá, la Corte Suprema va a dar su sentencia en 1993, y bueno, resulta en una victoria para estas parejas. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? La Corte Suprema vio que las sentencias tenían clasificaciones raciales. Entonces, al tener estas clasificaciones, la van a comparar con casos. Bueno, los casos raciales los comparan con los que están presentando ellos de la unión con las personas del mismo sexo, y encuentran que esto es básicamente, o sea, anular o impedir su unión de estas parejas resulta como discriminatorio. Ellos consideran así, esto es discriminatorio, por ende se dan cuenta de que las leyes que ellos tenían en ese entonces no son fuertes como para impedir la unión de las parejas del mismo sexo. Y de esta forma, estas parejas no es que les van a exigir o obligar a que sí o sí salga esta ley, simplemente como que ahí ellos se dan cuenta de que no pueden impedir su ley, más sin embargo la Corte Suprema para antes de llegar a hacerlo ley, tiene un periodo de tiempo. Y bueno, no sale la ley para aprobar la unión, el matrimonio homosexual, por este tiempo que se da, pero no pueden impedirlo. Entonces como que están ahí en una lucha, y en ese sentido es como una victoria, porque no pueden impedirlo. Y este suceso, este acontecimiento, hace que los demás estados se asusten, ¿sí? entren en pánico, porque dicen, si las leyes de Hawái no pueden impedir el matrimonio o la unión de parejas homosexuales,
porque sus constituciones no son fuertes, ellos empiezan a asustarse. Uno por eso, y otro porque estaban a punto de aprobarla. ¿Y qué pasaba si Hawái aprobaba el matrimonio igualitario? Pasaba lo siguiente. Si Hawái aprobaba el matrimonio igualitario, parejas, por ejemplo, de Arkansas, que iban a ir a Hawái y se casaban en Hawái, cuando volvían a Arkansas, lo que tenía que hacer Arkansas era reconocer su matrimonio, sí o sí. Y ese era como el drama, el dilema que ellos no querían presentar, no querían aceptar directamente. Por eso les aterrorizaba lo que Hawái estuvo a punto de hacer o lo que podría hacer con facilidad. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Esto hizo que bueno, que surgiera ciertos tipos de leyes para que tanto cada estado a nivel individual como el estado federal pudiera protegerse de estos acontecimientos, de aprobar esta ley, bueno, de las personas o de los estados que estaban en contra de la unión de la pareja homosexual. Entonces, muchos estados estuvieron viendo todo esto que pasaba en Hawái, ¿sí? Lo que pasó desde 1993, 91 al 93. Bueno, ellos lo estaban viendo y pensaban, ¿qué vamos a hacer con todo eso que pasa ante esta amenaza? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llega 1996. En 1996 se movilizan, ellos empiezan a formular leyes, o bueno, sus argumentos, para poder evitar estos acontecimientos. Bueno, más que nada aquellos estados que no querían permitir la unión de las parejas homosexuales. ¿Y qué es lo que pasa? El 96 es un año electoral, y en este año el representante de Georgia, que se llama Bob Boer, fue el autor de la ley DOMA, ¿sí? Y lo presentó ante la Cámara de Representantes el 7 de mayo del 96. Después un senador, Tom Nichols, de Oklahoma, presentó la misma ley, la ley DOMA, ante el Senado. Entonces, bueno, ambos eran republicanos. Vemos que el lado republicano está intentando protegerse de todos esta amenaza que está surgiendo, y el Partido Republicano va a respaldar esta ley. Los republicanos respaldan la ley DOMA. Esta DOMA básicamente explica, bueno, defiende lo que es el matrimonio, y para ellos el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Esta ley, bueno, no sé si recuerdan, pero está dividida en tres. Este proyecto de ley va a estar dividido en tres secciones. La primera sección no dice nada interesante más que el nombre. La segunda sección se va a encargar de proteger al Estado, o sea, va a proteger al Estado de no reconocer la unión de las personas que se casaron en otro estado, digamos. Ellos están, o sea, pueden protegerse con la segunda sección. O sea, ellos se protegen de no reconocer la unión entre personas del mismo sexo que se casaron en otro estado. Y la sección número 3 básicamente se va a encargar de proteger al gobierno federal de no reconocer la unión de personas o de personas del mismo sexo de ningún estado. O sea, ellos se protegen, ¿sí? No reconocen la unión de ningún estado. Con esa ley, con la ley DOMA.
Y como este es un año electoral, y en este año se jugaba la reelección de Bill Clinton, él lo que hace es, bueno, hace una intransigencia y firma esta ley, ¿sí? Él va a firmar, lo firma el 21 de septiembre de 1996. Entonces, con su firma, la ley federal definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Esto lo publica una revista, bueno, el diario The New York Times lo publica en 2013, o sea, pasaron 17 años, del 96 al 2013, que sale la publicación, y en esa publicación dicen que bueno, durante todos esos 17 años, como que Clinton se sintió perseguido, y todo ese tiempo él hizo presencia de muchas tensiones con sus amigos, con sus asesores, tanto con los partidarios también del movimiento LGTB. Bueno, tuvo muchas tensiones, es decir, se enemistaron con él porque ellos sufrieron traición con la firma que hizo Bill Clinton. Él intentó defenderse, él intentó justificar, pero bueno, no decía mucho lo que él hacía, no hacía ningún cambio haciendo eso. Pero pasó algo muy, muy bueno. En ese año, el 2013, acá. Pero antes de eso voy a ir no me quiero saltear todo esto, porque sucedieron muchas cosas acá que desenlazaron, bueno, que tienen que ver con los años posteriores a 2013. Bien, entonces hasta aquí vemos cómo esto empieza a calentarse, digamos, como que la pelea se vuelve como más fuerte, ¿sí? Bueno, para diferenciar, los que dictaron la ley DOMA, los que la crearon, eran republicanos, y quien la firma era un demócrata. Eso fue algo muy, muy fuerte para los demócratas, ¿sí? Y bueno, antes de llegar al 2013, quiero ir al 2001, cómo esto va a continuar, se va a poner más fuerte, es, por ejemplo, el 2001, en Dinamarca se convierte en el primer país en legalizar el matrimonio gay. Dinamarca. Más antes habíamos dicho que Dinamarca solamente aprobaba una unión como tipo convivencia de las personas del mismo sexo, pero en esta ocasión legaliza el matrimonio gay. Hay una legalización del matrimonio de personas del mismo sexo. Pero antes de eso, bueno, esto fue, bueno, obviamente fuera de Estados Unidos, pero antes de esto, en Canadá, el 4 de enero ya habían ocurrido los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo. Y los matrimonios que ocurrieron en Canadá, se van a reafirmar, ocurrieron acá, pero se van a reafirmar recién en 2003. Después, en 2004, creo, 2003, no recuerdo muy bien, Arkansas descriminaliza la homosexualidad como un simple acto. Es decir, más antes era criminalizado, o sea, es increíble. La homosexualidad, y en este entonces descriminaliza. Pero en 2004 también ocurre algo muy importante dentro de Estados Unidos, que es cuando
Ay, ¿cómo se escribe? Massachusetts va a ser el primer estado y el sexto en el mundo en legalizar el matrimonio gay. Legaliza el matrimonio gay. Ante esto, los republicanos van a presentar mucho más temor, porque ya no es solamente afuera, sino que también dentro de, bueno, del país hay un estado en que lo legaliza y ellos tienen miedo porque a partir de que Massachusetts legaliza el matrimonio gay, otros estados empiezan a pedir licencias, es decir, no empiezan a pedir, perdón, empiezan a otorgar licencia, empiezan a dar licencia a muchas parejas del mismo sexo para que puedan tener casamientos homosexuales. Y esto pasa especialmente en California. Entonces, al ver todo esto, ellos se dan cuenta de que la ley DOMA, esta ley, ya no era suficiente para poder evitar ese tipo de sucesos en sus estados. Tenían que hacer algo más, porque se estaba poniendo como ya difícil de detener esa expansión respecto a los derechos, ¿no? Y sabían que como estados no podían controlar a otro estado, no podían impedir, no podían hacer nada. Entonces, para finales del 2004, 11 estados van a empezar a crear otras leyes, o sea, otras enmiendas en sus constituciones, especialmente Arkansas empieza a crear estas leyes como para reforzar a la ley DOMA, porque no era suficiente. Bueno, aparte de esos 2 estados, en 2005 otros 2 estados más quisieron como reforzar esta ley. Bueno, en 2006, 8 estados más pusieron más leyes, más enmiendas para poder fortalecer la ley DOMA. Pero mismo con eso no fue suficiente. Luego tenemos el año 2009. Acá. En este año, para aclarar, acá cuando se dictó la ley DOMA, vimos que los participantes mayormente eran republicanos, y cuando se presentó esta ley DOMA, no había ningún demócrata que saliera como a estar en contra o a protestar por esta ley. No existía ningún demócrata. Es decir, acá los demócratas no dijeron nada. No dijeron nada en este momento, en 96. Ellos no dijeron nada. Después, en 2009, luego de todos estos acontecimientos que pasaron, en 2009, el Partido Demócrata recién comienza a luchar en contra de la ley DOMA, ¿sí? Porque ya eran como que otros estados facilitaban la unión de matrimonio homosexual, y ya habían estados que aprobaban el matrimonio homosexual. Entonces ellos comienzan a luchar contra la ley DOMA, el 2009. Entonces acá los demócratas sí luchan, van a ir en contra. O sea, como que va a haber acá no sé cómo poner, pero como una lucha. Se van a encontrar republicanos y demócratas. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que pasa? 3 líderes demócratas introducen legislaciones que anulen la ley DOMA.
y tratan de hacer otra ley, otra acta. Esta acta que tratan de hacer los demócratas se llama RFMA. Bueno, básicamente ellos lo que piden ahí es el respeto por el matrimonio, respetar el matrimonio, ¿sí? Igualitario. A diferencia de lo que pedían ellos acá era defensa del matrimonio igualitario, pero solamente entre hombre y mujer. Entonces intentan reemplazar la doma con el respeto por el matrimonio. Y acá tenían muchos que estaban de acuerdo con este acta, con el acta de RFMA, del respeto al matrimonio, pero por más que tuvieran apoyo los demócratas acá, esta acta no se aprueba. Tenían como 91 co-sponsors, si no me equivoco, esta acta, y aún así no se aprueba. ¿Pero por qué? No se aprueba el 2009 porque el mismo año ocurre algo. Ocurre un caso. Y este caso es el de Eddie Windsor y Tia Speyer. Bueno, quiero que leamos este caso que va a marcar mucha importancia para lo que va a suceder después. ¿Puedo compartir pantalla, Marco? Claro. Perfecto. A ver. Disculpen que ahí lo voy a encontrar. Aquí está. Ah, no, me pasé. Aquí está. Bien. Lo que voy a leer es la negra, bueno, lo que se puede leer es lo que está en negrita. No sé si alguien puede acompañarme con la lectura. Uy, no. Perdón, se me fue. Aquí está. ¿Alguien podría leer donde dice el acta? ¿Me escuchan? ¿Puedo leer yo? Ah, ok. Por favor. El acta de respeto al matrimonio nunca fue aprobada debido a que ocurrió algo más ese mismo año. Una pareja llamada Eddie Windsor y Tia Speyer, dos mujeres lesbianas que vivían en Nueva York para este momento por 44 años. Habían estado comprometidas por 40... Se salió. Perdón. No, está bien. Ahí está. ¿Te apareció? Habían estado comprometidas por 40 de esos 44 años, casi medio siglo. Luego, en Canadá, en mayo de 2007, se pudieron casar. Luego de una relación de 40 años, falleció. ¿Sigo? Sí, por favor. Normalmente, el hecho de que una pareja esté casada a efectos federales depende de que se la considere casada en su estado. New York reconoció el matrimonio de Eddie y Tia, pero
Debido a una ley federal llamada Ley de Defensa del Matrimonio, o DOMA, el gobierno federal se niega a tratar a las parejas casadas del mismo sexo como Eddie y Tia de la misma manera que las otras parejas casadas. Cuando Tia murió, el gobierno federal se negó a reconocer su matrimonio y grabó la herencia que Eddie recibió de Tia como si fueran extraños. Gracias. Entonces, acá vemos el caso de una pareja, ¿sí? Dos mujeres, ella es lesbiana, y ellas se casan en 2007 en Canadá. Pero en 2009, una de ellas muere, que es Tia. Y el estado de Nueva York reconoce su matrimonio, pero el gobierno federal se niega a reconocerlo, porque estaba la ley DOMA. La ley DOMA va a proteger tanto al gobierno como al Estado. En este caso es el gobierno federal quien se niega a tratarlas a ellas, ¿sí? A considerarlas como pareja. Y cuando Tia muere, deja su herencia a Eddie, ellos no reconocen, porque no son como extraños, no tenían ningún tipo de unión. Entonces, el gobierno, bueno, les reconoce que están casadas, y el 2009, tras morir Tia, Eddie Windsor lleva ese caso a la Corte Suprema el año 2012. Entonces, el 2012 lleva el caso. Y el caso se va a convertir en Windsor contra los Estados Unidos. Ay, lo perdí. Bueno, no importa. Ahí está. No sé si moví esto. Bien. Entonces estamos en el 2012. Tia, el 2009, muere y lleva su caso a la Corte Suprema recién el año 2012. Este año también es importante porque es un año electoral. Después de llevar a la Corte Suprema su caso, ella, tras recibir la herencia de Tia, como no son reconocidos por el gobierno federal, Eddie tiene que pagar impuestos ante la herencia que Tia le dejó. Y son impuestos federales. Y bueno, no hubiera pagado esos impuestos si hubieran sido personas, heterosexuales, si hubieran sido heterosexuales. Entonces, a Eddie le pareció esto tan terrible, tan injusto, que pedía un cambio ante este caso, pedía un cambio, porque algo que corrigiera esto. Entonces la Corte Suprema, acá dan muchas vueltas, porque la Corte Suprema acepta el caso del 2012, pero recién va a define el caso el año 2013. Sí. En el año 2013. Acá tenemos a Windsor. ¿Cómo se llamó? Versus los Estados Unidos. Y recién en 2013 van a dar sentencia ante este caso. Lo que decide el gobierno federal es lo siguiente. El gobierno federal va a reconocer la unión de esta hija, reconoce, la acepta, ¿sí? Lo acepta como un matrimonio legal, y cuando esto ocurre, va a pasar algo muy importante, que es
que es la sección 3 de la ley DOMA, en la cual el gobierno federal se protegía al reconocer al reconocer el gobierno federal la unión entre esta persona, entre el casamiento entre personas del mismo sexo, va a caer esta sección de la ley DOMA. La sección 3 cae. Sí, porque acá el gobierno federal ya no se está protegiendo, está reconociendo, está aceptando esta unión. Ya no puede ser forzada esta sección, no puede ser aplicada, no más. Y después de este suceso, se ve un incremento, ¿no?, entre las personas que vivían en aquellos estados que sí aprobaban el matrimonio igualitario. Bueno, esos estados empiezan a repoblarse, muchas personas deciden vivir más en esos estados. Y bueno, se va incrementando como de un 33% a un 65% luego de este acontecimiento. Muchas personas eligen vivir en esos estados. Eso se ve muy bueno. Entonces, hasta acá tenemos que desde el 2004 hasta el 2014 van a haber 10 años, ¿sí? Y durante estos 10 años se va a haber incrementado mucho más también los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿sí? En este mismo año ya van a ser 34 estados que hayan aprobado la unión entre personas del mismo sexo, y en este mismo año, solamente el 2014, hubieron 18 estados que lo hicieron, 18. Entonces, acá vemos que ya el gobierno federal no va a intervenir en lo que las Cortes Supremas inferiores, es decir, de los mismos estados, decidan o no qué hacer con esos casos. Es decir, el gobierno ya no se va a meter con lo que los otros estados o cada uno hagan, ya no puede, porque ya ellos ya reconocen la unión entre el casamiento entre personas del mismo sexo. Entonces, al no intervenir eso, no hay como ninguna disputa que hacer ante la Corte Suprema, ante el gobierno federal. Y acá se ve que gana este lado. Hay una gran victoria. Vamos a ponerle victoria pro matrimonio. Por este motivo es que no ocurre nada con esta acta. Esta acta ya como que no se necesita, porque ya acá hay una victoria. Es decir, se cae una de las secciones de la ley DOMA. Está cayendo ahí, en ese momento. Pero bueno, cayó una, pero ahora tiene que caer la otra parte de la sección DOMA, en las cuales son los estados los que se están protegiendo, ¿sí? Y para eso ocurre algo, o ocurre un caso que bueno, que va a ser de gran importancia para poder, para anular la ley DOMA. Y bueno, y para eso vamos a leer este último caso. Acá ahí les voy a mostrar. Entonces, aquí para poder aclarar. No, acá no, perdón. Bien. A lo que les decía, entonces, una vez que el Tribunal Supremo se niega a intervenir, todas las sentencias de los tribunales inferiores se convirtieron en ley, y el matrimonio entre personas del mismo sexo se extendió. También hubo una expansión de eso.
poco después de que el Tribunal Supremo decidiera no revisar esos casos anteriores, finalmente se produjo un desacuerdo. Acá surge un desacuerdo, todo anda bien, todo anda genial, hay una victoria, pero hay un desacuerdo. Y bueno, estos desacuerdos vienen de Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee. Y bueno, estos estados prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ay, no sé por qué se me va. Ahí está. Bueno, todo esto nos va a llevar al año 2015. Hay otra pareja, hay otro caso. Después de que haya ocurrido esta victoria, ahí me fui con un cero, en 2013, ¿sí? Cuando Windsor ganó el caso en la corte y se cayó una sección de la ley DOMA, que es la sección número 3, hubo una pareja homosexual, que se unieron, o sea, dijeron, vamos a casarnos, pero el matrimonio entre personas del mismo sexo no era legal en el estado en el que ellos pertenecían. Y este caso es de John Arthur y Jim Obergefell. ¿Alguien podría leer esa parte de donde dice John Arthur para abajo? No hay. Te ayudo. Bueno, Lea. lea. Ok, ¿alguien? ¿Cuál era su estructuración y su síntesis? Bueno, leo entonces. John Arthur y Jim Obergefell se conocieron en principios de los años 90 y a menudo decían era amor a tercera vista. Pero para este periodo ya habían estado juntos por unos 20 años. Pero había un problema en el año 2013, cuando decidieron casarse. John estaba muriendo. No había forma de que pudieran trasladarlo a otro estado donde el matrimonio del mismo sexo fuera legal. Porque, ay, ¿qué es esto? Creo que alguien tiene el micrófono prendido. No, porque me salen cosas de si quiero salir. Cuando decidieron estaba muriendo. No había forma que pudieran trasladarlo a otro estado donde el matrimonio del mismo sexo fuera legal. Porque no, o era en su estado. Bueno, no sé lo que quiere decir. Perdón, porque no era legal en su estado. Ah, está. Tampoco había forma de que lo pudieran poner en un vuelo regular. Familias y amigos se unieron para pagar un vuelo médico, $13,000 para un vuelo médico a otro estado. Volaron al aeropuerto Internacional. internacional de Baltimore. Ellos se casaron en el mismo avión y luego volaron de regreso. No hubo luna de miel, por supuesto, y unos días después de casarse, un viejo vecino menciona su situación a Hodges, un abogado local de derechos civiles. Supe enseguida que tenían un problema, dijo Hodges. Y supe que probablemente no estaban pensando en ello. ¿Quién piensa en un certificado de función después de casarse? ¿Sigo? No, está bien, gracias. De nada. Entonces, acá vemos que en este caso ellos tienen que hacer este movimiento, tienen que ir a un estado donde es legal casarse, porque hasta ahora estuvimos viendo que el gobierno federal ya no interfería en los estados. Ahora los estados tienen que resolver sus problemas como solos, digamos, ¿no? Porque era ya asunto de ellos directamente. Bueno, tienen que irse a un estado donde sí estaba legalizado, ¿sí?, el matrimonio homosexual. Y en esta situación tan compleja logran casarse en el avión, como dice acá, pero cuando vuelven de regreso, ahí
ellos como no tienen pensado qué es lo que va a pasar después de la muerte, su defunción, el certificado, bueno, todo ese asunto, no piensan, o sea, ¿quién va a pensar no en eso después de un casamiento? En cuanto a ese asunto. Y uno de los vecinos contacta a un abogado y el abogado ve el problema, ve que hay un problema. ¿Y qué pasó? Porque la persona que murió, John, quería llevar el apellido Obergefell de su pareja, de Jim. Y eso no se podía hacer, ¿sí? Porque no era legal el matrimonio. Entonces fueron a la corte de su estado, ganaron la primera sentencia, por lo que el estado de Ohio apeló a una corte superior, es decir, la corte inferior lo manda a una corte superior y ¿qué pasa? Bueno, y él perdió en el tribunal, yo creo que es inferior. Obergefell decidió ir a la Corte Suprema. A la Corte Suprema, es decir, va a la Corte Suprema y dicen que no era el único caso el de ellos. Sí, habían muchos casos similares. Sí, estoy leyendo lo que está en negrita. Entonces la Corte estaba considerando todos esos casos. Todos fueron reunidos como uno solo. Y este caso lo llamaron Obergefell versus Hodges. Porque, no porque les gustara, digamos, ¿no? No tenían opción. Y también, bueno, se lo conoce como Obergefell versus el Estado de Ohio. Al llegar a la Corte Suprema, este caso, ahí comienza la lucha de Jim, ¿sí? Y la lucha era poner simplemente el apellido en el certificado de defunción. Y ante esta lucha él dice, ¿no?, que siente una presión en un momento en el que, bueno, los derechos civiles eran heridos. Él dice, ¿no?, cómo entender que nuestra decisión de levantarnos y decir esto no está bien va a afectar a tanta gente. Él sabía que su caso no era el único, que habían muchos casos. Pero ya sabemos cuál va a ser la respuesta de la Corte Suprema, porque ya la Corte Suprema está de acuerdo con esto. Está de acuerdo. Entonces, se decide en el año 2015 la sentencia. ¿Sí? ¿Alguien puede leer que está con amarillo? Por favor. Dice, el 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en el caso Obergefell versus Hodges que la enmienda 14 exige que todas las leyes estatales de Estados Unidos reconozcan los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto dejó a la sección 2 de la ley DOMA como superada e inaplicable. Gracias. Entonces, vamos a ver que este caso de Obergefell versus, bueno, no puedo escribir. A ver. Bueno, que se tira la segunda ley, o sea, la echan, ¿no? La sección 2 de la ley DOMA. Porque aprueban su unión. Entonces vamos a ver que en el 2013, una pareja, en el transcurso de 2013 y 2015, van a anular la ley DOMA. En el 2013 vimos a la pareja de lesbianas y en 2015 a una pareja homosexual. Ambos estaban comprometidos. Estas dos parejas, en estos 2 años, tiraron abajo la sección 2 y 3 de la ley DOMA. Entonces, desde el 2015,
el matrimonio de personas del mismo sexo se convirtió legal en Estados Unidos, para cada uno de los estados. A ver. Ahora sí. Entonces, el 2015 vemos que la segunda sección de la ley DOMA, la segunda sección cae. Sabemos que la primera sección no tiene significancia porque es el nombre. Entonces, cae la ley DOMA. Por ende, no se necesita aprobar ninguna acta a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿qué pasa? Caen estas dos secciones. Es decir, la ley DOMA aún sigue, pero no es utilizada. No es utilizada actualmente. Bueno, entonces vemos este caso. Y acá se anula todo esto, no es necesario utilizar esta acta. Y vemos cómo esta lucha que se estuvo dando, o sea, como que salió ganando, ¿no? Hubo una gran victoria. En estos 2 años, 2013, 2015, victoria pro matrimonio. Bien, esto era básicamente lo que quería mostrarles. Acá es 2015, vemos que 2016 también fue un año muy importante. Y todo esto que estuvimos viendo en este tiempo, o sea, que vimos durante el 2018 y 2020, fueron básicamente estos temas. Se trató del género, como también del matrimonio igualitario. Que no solamente fue ahí, sino que también habíamos mencionado que ya empezó antes del 1989 con estos movimientos, que bueno, eran los movimientos de derechos civiles, la segunda ola del feminismo y Stonewall. Todo esto se une, todo esto se combina para poder darnos el entendimiento o darnos la luz que necesitamos en el periodo de la formalización del mensaje. Para este periodo. Donde nuestros temas son el género y el matrimonio. Y bueno, ahí está Stonewall, donde empieza todo ese desarrollo. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? ¿O alguna duda? ¿Quedó claro o fui muy rápido? Súper claro. Gracias, Caro. Tengo una duda. La primera sección de Ajá. esa ley DOMA, esa, ¿cuál es? Que no fue tumbada tampoco, perdón. Se me va la voz. Sí. No, simplemente es el nombre. El acta DOMA tiene 3 secciones. La primera es el nombre, de qué se trata la ley, digamos, ¿no? Ley de defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es simplemente el nombre. No tiene significancia alguna, la sección número 1. La sección número 2 va a dictar que un Estado tiene derecho a no reconocer el matrimonio que se realizó en otro Estado. No reconozco, me protejo, es decir, el Estado se protege. Esa es la sección 2, que esa la dan por anulada en 2015 con Obergefell y Hodges. Y la sección 3 es la que se va a derrumbar, por así decirlo, en 2013, con la pareja de Windsor y Tia, o sea, el caso de Windsor y Estados Unidos. Es la sección 3, en la cual el gobierno federal reconoce el matrimonio igualitario, por ende se anula la sección 3. Pero la 1 no tiene significancia, es el nombre. ¿Alguna otra duda?
Wow, hace mucho calor. Bueno. Bien. Si no hay ninguna otra duda, bueno, cualquier cosa pueden consultar después de la oración. Vamos a orar. Caro, ¿será que puedes acompañarnos con la oración final? Sí. Gracias. Nuestro querido Dios, muchas gracias, Señor, por este mensaje, muchas gracias por esta clase que fue tan clara y linda y que nos ayudó a entender más sobre ese tema. Gracias, Señor, por tu luz, por cómo tu mente, Señor, cómo ves las cosas, va mucho más allá de lo superficial que siempre nos enseñaron. Ves todas las cuestiones y las necesidades de las personas y cómo ves las personas es de una manera llena de amor y muy maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por esto, gracias por este sábado, gracias por ese grupo y yo quiero pedirte también tu bendición sobre cada uno de los que está acá, con tu amor, con tu paz y con sabiduría y con que podamos aprender realmente de tu palabra lo necesario para ese tiempo, para el fin que tienes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Caro.